El día de hoy vamos a aprender a crear o a convertir un dibujo de AutoCAD en una red de IRRICAD. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las tuberías que están dibujadas y crearlas en la base de datos. También debemos identificar los aspersores, sus fichas técnicas y crearlos en nuestra base de datos. Para ello nos vamos a escritorio y ejecutamos como administrador el editor de base de datos. Luego damos en File y en Open y buscamos nuestra base de datos en la computadora. Posteriormente organizamos las tuberías por uso y verificamos de que las tuberías que vamos a utilizar en la principal tengan el uso en M y las demás tuberías que vamos a utilizar en la zona y en los laterales tengan el uso en LZ o LZM. Muy bien. También debemos verificar de que los diámetros de las tuberías, los diámetros nominales, correspondan a esta tabla que se utiliza para calcular los accesorios. Entonces, por ejemplo, una tubería de 6 pulgadas debe tener un diámetro nominal de 155 milímetros, por lo que está bien. Okay, vamos en guardar. Adicionalmente, tenemos que crear los emisores que vamos a utilizar, por lo que vamos a la pantalla, la pestaña Outlets, y aquí simplemente seleccionamos cualquier emisor y le damos agregar componente. Bien, en este caso yo ya he creado ese componente, ¿sí?, que es este, así que le voy a dar en editar componente. Vamos a utilizar el siguiente emisor, el emisor LWP2450 de Netafim, y vamos a utilizar el nodo o la boquilla púrpura más verde lima. Vamos a trabajar con una presión de 1 bar y un caudal de 367 litros por hora con un diámetro de 19 metros. Bueno, en IRRICAD debemos agregar el cuerpo difusor y las boquillas por separado. Por lo que para agregar el cuerpo difusor, en el código de bodega lo vamos a dejar en blanco. Y acá arriba solamente escribimos la descripción, que es LWP2450. Lo dejamos en Y para que lo podamos seleccionar en IRRICAD. El código lo dejamos en net para la hora de crear los costos. Net, que simboliza Netafim. Y los tipos de conexión dejamos PVC, mild threaded, de acuerdo a la información que tenemos en la ficha técnica. Nos dice que la conexión es de media pulgada, macho roscado. Entonces eso es lo que ponemos acá. Como no tenemos ningún nodo, no podemos poner un nodo por defecto. Y la conexión es de media pulgada, así que de acuerdo a la tabla, esta tabla, media pulgada corresponde a 13 milímetros. Entonces, aquí ponemos esa información. Media pulgada, 13 milímetros. El tipo de arco. Entonces, este arco es fijo, por lo que acá lo vamos a dejar en arco fijo. También podemos crear puntos de demanda. Ok, bueno, la presión por defecto, vamos a trabajar con una presión por defecto de 1 bar y el arco va a trabajar a 360 grados. Y por norma, la tolerancia máxima de variación de caudal es de 10%, por lo que vamos a dejar 0% en variación de caudal hacia abajo y 10% en variación de caudal hacia arriba. O sea, podemos tolerar un 10% más de caudal y un 0% de menos caudal. Ponemos los costos y acá en el plotting symbol dejamos en blanco para que no se dibuje el cuerpo del aspersor, sino que vamos a dibujar solamente la boquilla. Bien, le ponemos un color, pero bueno, como no se va a dibujar, no va a aparecer en la pantalla. Y damos en aceptar. Le damos en sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar la boquilla. Entonces tenemos que crearla primero, así que nos vamos a la pestaña de boquillas y igual que hicimos como en los aspersores, le damos agregar componente. En este caso nosotros ya hemos agregado ese componente, está en el grupo de Netafim, acá está,
hemos creado esa boquilla. Entonces hemos creado la boquilla y le ponemos una descripción para la hora de seleccionar esta boquilla, saber con certeza cuál es la boquilla que estamos seleccionando. Entonces le ponemos la descripción del cuerpo y boquilla, su color y el caudal nominal o el caudal al cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar a un bar y según la ficha técnica a un bar el caudal es de 367 litros por hora. Entonces esa es la información que tenemos que poner acá. Le ponemos el código de bodega, que sería este código de bodega para esta boquilla. Este es el diámetro, el caudal a 1.5 bares. Pero nosotros vamos a trabajar un bar, entonces por eso ponemos el caudal de 367. La presión mínima 1 bar, la presión máxima 2 bares. Bueno, aquí podemos poner 0.999 y la presión máxima 2.111. ¿Por qué ponemos 0.99? Porque si ponemos 1, cuando vayamos al IRRICAD no podemos poner ese valor, tendríamos que poner 1.1 porque es la presión mínima. Ok, coeficiente de variación. Aquí, bueno, nos vamos a ayudar de aquí en ver la curva, el ajuste de curva, para calcular lo que es la ecuación del radio húmedo. Y también nos vamos a ayudar de la ficha técnica. Okay, acá, de acuerdo a la presión de trabajo de 1, 1.5 y 2 bares, tenemos diferentes diámetros. En este caso, esa información está en diámetros, así que tenemos que dividirla entre 2 para pasarla a radios. Ok, entonces vamos acá. Radio húmedo, desde presión, en el radio lo dejamos en metros y la presión lo dejamos en bares. Entonces tenemos presiones de 1 bar, 1.5 y 2 bares. Y entonces acá tenemos los radios, que son 19 dividido 2, que serían 9.5. Aquí serían 21 dividido 2, que serían 10.5. Y tenemos 22 dividido 2, que serían 11. Entonces lo agregamos acá. Entonces aquí tenemos 9.5, 10.5 y 11. Verificamos la información. 19, 21 y 22, ok. Y posteriormente le damos aquí donde dice Find Curve para calcular la curva. Y luego lo que hacemos es trasladar esa información que ha calculado la curva a la información que tenemos en la base de datos. Como es la misma, no va a cambiar. Ok, en el arco dejamos por defecto los 360 grados. Y ahora hacemos lo mismo, pero para calcular el caudal. Entonces, caudal desde presión. En flow verificamos que sean litros por hora y en presión verificamos que sean bares. De acuerdo a la tabla, tenemos que a un bar nos otorga 367 litros por hora. Entonces aquí agregamos esa información y 450 y aquí 520. Ok, listo. Una vez ingresada la información y verificadas las unidades, damos en Find Curve. Ok, y luego lo trasladamos a nuestro emisor. También seleccionamos un símbolo de impresión, en este caso es un círculo, que tiene un tamaño de 5 y un color púrpura. Ok, una vez verificada la información, simplemente le damos en guardar. Bien, tenemos la boquilla y tenemos el cuerpo aspersor. Ahora tenemos que agregar esa boquilla al cuerpo. Entonces vamos aquí, seleccionamos por uso, seleccionamos el cuerpo difusor, le damos clic derecho y le damos editar nodo o boquilla. Y dentro de las boquillas que nos aparecen en la pantalla debemos seleccionar esa boquilla. Una vez encontrada la boquilla, simplemente con esa flechita de color negro la marcamos y aquí se va a agregar. Y una vez finalizado, damos en finalizar edición. Ok. Ahora simplemente cerramos la base de datos y damos en guardar para que se guarden los cambios.
Ahora, en AutoCAD, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es verificar las unidades del dibujo y el modelo. Para ello, con DWG Units, verificamos esas unidades. Vemos que están 6, por lo tanto estarán metros, así que las unidades están bien. Ahora tenemos que configurar nuestra base de datos. Para ello, vamos a Irrigate Options, Irrigation Design Specific, y de aquí, desde los 3 puntos, cargamos nuestra base de datos. Entonces buscamos esa base de datos en nuestra computadora y la abrimos. Si es la base de datos con la que vamos a trabajar en todo momento, damos en guardar por defecto. También vamos a unidades y configuramos las unidades. Bueno, aquí la presión la vamos a trabajar en PSI, caudal en litros por hora, caudal de la zona en metros cúbicos por hora. Aquí lo podemos cambiar a litros por segundo. ¿Qué más información podemos cambiar? El área en hectáreas. Ok, bien. Si esta es la información que vamos a utilizar en todos los proyectos, damos en guardar por defecto. También nos vamos a la casilla de Irrigation Items y podemos cambiar la información de el tamaño de algunos elementos. Por ejemplo, las uniones le dejamos en un tamaño de 1, la fuente de agua por defecto en un tamaño de 5, uniones permanentes lo dejamos también en un tamaño de 1 y el color pues, lo dejamos en blanco, en negro. Ok, aquí el color o el diámetro húmedo, aquí le podemos poner acá color cian para todos los diámetros húmedos y ya, bueno, ok. En misceláneos también podemos cambiar el tamaño de los elementos, lo podemos dejar en 1 y ok, damos en guardar. Muy bien, ya hemos configurado la base de datos y también hemos configurado nuestro dibujo de AutoCAD. Ahora guardamos esas configuraciones y vamos a empezar a convertir los emisores. Para convertir estos emisores lo que vamos a hacer es vamos a isolar lo que es un perímetro que me termina el turno 3. Vamos a isolar lo que son esta tubería que sería de 3/4 y también vamos a isolar estos que son los emisores. Damos en isolar y vamos a empezar a convertir estos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a seleccionar los elementos con la herramienta de selección de AutoCAD. Ok. Luego le damos en selección rápida y luego le damos en layer. De aquí buscamos la capa a la cual pertenecen los elementos que son los aspersores. Entonces aquí por A buscamos la capa aspersores. Seleccionamos la capa y le damos en OK para que nos seleccione solamente estos elementos. Ahora vamos a zona y le damos en zona outlet para que nos convierta esos elementos a aspersores. Muy bien. Verificamos que la presión esté correcta, el radio, el caudal y la orientación. Por ahora nos vamos a agregar un elevador y damos en aceptar. Nos ha convertido esos elementos a aspersores. Esos aspersores están en la capa IRR Outlet. Ok, acá están. Y también podemos ver sus diámetros húmedos en la capa IRR Outlet Wet Radius. Ok, vamos a apagar esa capa y vamos a proseguir con la conversión. Vamos a apagar también esta capa por ahora y continuamos. Entonces, nuevamente seleccionamos el perímetro, luego con Quick Select seleccionamos Layer y
seleccionamos todos los que pertenecen a la capa de aspersores. Ok, luego simplemente lo que hacemos es ir a zona y convertirlos y darle nuevamente en aceptar. Una vez he convertido todos estos aspersores, ahora procedemos a convertir las tuberías. En este caso son tuberías de 0.75 pulgadas o 3/4 de pulgada. Para esto vamos a encender nuevamente la capa de aspersores. Y nos dirigimos a IRCAD Options y vamos a Snaps. Aquí en los Snaps disminuimos el Snap Tolerance a 1 milímetro y el Cut Pipe Tolerance también a 1 milímetro. Le damos a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar estas tuberías, damos Quick Select. Ahora seleccionamos Layer y seleccionamos la capa tubería de PVC de 0.75 pulgadas. Damos en OK y ahora damos en Cut Pipe para convertir esos elementos a tuberías. Aquí dejamos computadora selecciona, la cambiamos por tubería de 3/4 PVC RD21, damos en diámetro por computadora por si necesitamos hacer algún cambio en el futuro, la profundidad en 400 milímetros y damos en aceptar. Ok. Prendemos la capa Zona Pipes. Y verificamos que todo esté en orden. Muy bien. Hacemos lo mismo para las demás tuberías. Ok, y pasamos a esta parte superior. Muy bien, nuevamente encendemos todas las capas. Y ahora lo que vamos a hacer es a convertir las demás entidades que son las tuberías distribuidoras de cada válvula. Entonces apagamos la capa de diámetros húmedos. Muy bien, ahora lo que hacemos es seleccionar las tuberías que queremos convertir nuevamente. Por ejemplo, esta azul que sería de 2 pulgadas. Y como ya esas tuberías están cortadas, o sea, están separadas en segmentos, entonces vamos a dar en zona pipe. Le digo que sí, que me las convierta y aquí le digo que en tuberías de 2 pulgadas. Doy en aceptar. Ok, ya se han convertido. Hacemos lo mismo para esta tubería que tenemos acá arriba.
Y nos faltaría solamente esta de acá. Muy bien, ahora convertimos las tuberías que son de 3 pulgadas. Siguiendo el mismo proceso. Ok, me falta esta. Y nuevamente convertimos estas de 3 pulgadas. Aquí marcamos de 3 pulgadas. Y las convertimos. Muy bien, ahora vamos a agregar las válvulas. Vamos a Irricad Options y nos vamos a Names. En Names, en la parte de zonas, áreas, vamos a cambiar el nombre de las zonas. En este caso, el nombre que se les pone es simplemente VA, valve, dos puntos, y después el número. Ok, damos en aceptar. También cambiamos las áreas. A las áreas les vamos a poner lote, dos puntos, y ok, la fuente de agua le ponemos reservorio y damos en guardar. Ok, ahora cuando vamos a agregar la válvula, seleccionamos el símbolo de válvula, seleccionamos la válvula, su profundidad, en este caso va a tener la misma profundidad que las tuberías, y damos en OK. La ubicamos cerca de la posición donde finaliza la tubería, y aquí nos va a mostrar que esta es la válvula número 1. Damos a aceptar. Aquí se dibujó la válvula. Ponemos la válvula 2, la válvula 3, la válvula 4 y la válvula 5. Ahora damos escape, simplemente ahora lo que tenemos que hacer es llevar esas válvulas hasta la tubería. Ok. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, podemos aumentar un poco el tamaño de las válvulas. Vamos a medir con el comando dis la distancia que tienen estas válvulas. Vemos que aquí activamos los snaps. Aquí tiene 0.6, 0.5 aproximadamente. Entonces vamos a modificar el tamaño de esta válvula en la base de datos. Vamos a triplicar ese tamaño. Entonces damos guardar, cerramos el dibujo, vamos a la base de datos, abrimos la base de datos, vamos a la ficha de válvulas, seleccionamos la válvula y cambiamos su tamaño. Ok, en este caso le ponemos, vamos a poner un tamaño de 15, le damos a aceptar y cerramos. Guardamos y ahora abrimos
el dibujo. Y como vemos, el tamaño de las válvulas me va a cambiar, va a ser más grande. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear áreas, irrigation áreas, para poner lo que es los datos de precipitación. Entonces seleccionamos esta, le vamos a poner lote 1, damos en irrigation areas para convertirlo y acá queda guardado como lote 1. Aquí ponemos la máxima intensidad, por ejemplo 11 milímetros por hora, vamos a poner 20 milímetros por hora, que esta es la infiltración básica. Desmarcamos esta opción, que es para que el área me defina el arco de los aspersores, y especificamos los requerimientos diarios o los requerimientos de cada turno de riego en milímetros por día. Entonces, esta sería la evapotranspiración. En este caso serían 5 milímetros de precipitación. Damos en OK. Muy bien, hacemos el mismo proceso para las demás. Este sería el lote 2. Lo convertimos. Copia las propiedades de la configuración anterior. Convertimos este. Damos en aceptar. Lote 3. Convertimos este. Lote 4. Y convertimos este. Lote 5. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a diseño, a Design Parameters, y configuramos las velocidades permitidas. Marcamos estas opciones para que racionalice los diseños de las tuberías. Aquí en velocidad máxima de la zona ponemos 1.5 y en la principal 2.5. Damos en aceptar. Ok, como hemos dibujado las tuberías y las válvulas, vamos a analizar este diseño. Adicionalmente, tenemos también lo que son las curvas de nivel que están detrás de estos elementos. Aquí activamos la capa de elevaciones para ver estas curvas de nivel y procedemos entonces a la capa de diseño. Verificamos de que las salidas de agua estén conectadas. Aquí nos dicen que por el momento hay 41 aspersores que están desconectados. Bien, y 5 válvulas de control. Entonces lo que tengo que hacer es verificar en esas conexiones dónde está el problema. Aquí vemos que el problema está acá. Ok. Entonces vemos posiblemente esta conexión. Ok, esta conexión está bien. Ok, aquí está desconectada esta tubería. Aquí, vamos a ver. Ah, ok, no se convirtió ese tramo de tubería. Por esa razón está desconectada. Activamos los snap para conectar las tuberías y nuevamente le damos en verificar salidas de agua desconectadas. Ok, solamente me aparece que hay 5 válvulas desconectadas. Vamos a Undesing y limpiar marcas. Ok, ahora vamos a diseño y damos en interpolar elevaciones. Le digo que sí, que reinterpole las elevaciones. Al final nos va a mostrar los datos de la elevación máxima y la elevación mínima. Y nos va a mostrar errores en el cálculo de esas elevaciones. Ok. Vamos a diseño. Vamos a zona de Design Configuration. Y aquí verificamos las válvulas que hemos creado. Tenemos las 5 válvulas. Y como no hemos realizado ningún análisis, por ahora no nos aparece información. Activamos permitir pérdidas menores. Vamos en aceptar.
Y ahora sí, vamos a diseño, zona de sin, analizar. Vamos a zone análisis. Dice que la velocidad en la teoría de la zona 1 es grande. 5 nodos por debajo de la presión máxima, 5 nodos por arriba de la presión máxima. Damos en aceptar. Aceptar, aceptar, aceptar. 9 advertencias. Vamos a Design, zona Design Configuration y observamos los datos de la presión actual en la válvula y los datos de presión. Vemos que la presión mínima es 14.20, 14.16 para la zona 2, 14.29 para la zona 4, 13.9 para la zona 5. Bueno, estas válvulas generalmente trabajan con reguladores de presión. Por ejemplo, esta válvula número 1 debería llevar un regulador de presión a 22 psi. Entonces agregamos esta información acá, 22 psi. Esta válvula, un regulador de presión a 20 psi, igual para las demás. Muy bien, agregamos el regulador de presión, damos en aceptar y ahora nuevamente vamos a analizar. Son análisis. 6 advertencias. Vemos entonces que la presión mínima ha disminuido para todas las válvulas y nos muestra los rangos de presión mínima y presión máxima. La idea es que con estos rangos yo pueda hacer las modificaciones necesarias para que la presión de los emisores esté dentro del rango permitido o dentro del rango de diseño. Damos en aceptar. Ahora vamos a ver, vamos a seleccionar algunas válvulas, vamos a apagar esta capa de válvulas que estaba diseñada y selecciono por ejemplo esta válvula y por ejemplo, ok, bueno, esta válvula nomás y nos vamos a Report, Zona Pressure Map y le doy Selected Válvula o válvula seleccionada. Nos va a mostrar los rangos de presión. Estos son los rangos de presión de la base de datos, la presión mínima y máxima y los rangos de presión actuales. Entonces, el azul oscuro indica que la presión está muy por arriba del 10% máximo de presión. Y el rojo indica que está muy por debajo de la presión mínima de trabajo. El cian y el amarillo indican que está dentro de los rangos, dentro de ese 10% más o menos. Y el verde indica que está ok. Vamos a utilizar zona limits para crear esas marcas. Y le doy en crear leyenda y crear marcas individuales en los aspersores conectados. Le doy ok. Y aquí nos muestra ese mapa de presiones. Como vemos, tenemos que algunos aspersores tienen un poco más de presión, sobre todo esos que están en esta parte inferior. Como vemos, podemos crear, por ejemplo, una línea que inicie, por ejemplo, por acá y termine acá. Podemos ver en reportes un perfil de elevaciones y vemos que este exceso en la presión es debido a la topografía. Ok. Vamos a reportes y limpiamos estos mapas de reportes. También podemos marcar dónde está la presión máxima y mínima en cada zona. Vamos a report, zona pressure limit y le doy en all valves para que me marque dónde está esa presión mínima y dónde está esa presión máxima en cada una de las válvulas. Si seleccionamos, por ejemplo, un tramo de tubería y escribimos el comando IRR show info, vemos, activamos la casilla hydraulic object, vemos cuál es la presión a la entrada y cuál es la presión a la salida. Nos muestra la pérdida de presión, en este caso pues se está ganando algo de presión porque la topografía me ayuda. El cambio en las elevaciones en PSI y en metros, el caudal, la velocidad. Ok.
Otro reporte que es importante es el reporte de los tiempos de riego de cada una de estas zonas. Para eso vamos a reporte, manage report, y vamos a reporte de zona flow report. Damos en OK y podemos ver de cada una de las válvulas el número de emisores, el caudal total y el tiempo de riego. La precipitación de cada uno de estos lotes o áreas de riego, la precipitación máxima. Otro reporte que podemos observar es el de las válvulas. Entonces, zona control valve summary. En este reporte podemos ver la presión de entrada y salida en cada una de las válvulas. Ok, aquí podemos ver. Vemos, por ejemplo, la válvula 1, 2, 3, 5, el tipo de válvula, el caudal de cada zona y la presión. La presión a la salida de la válvula. Vamos también a reportes, zona de sin report y podemos ver un reporte de uniformidad. ¿Sí? Por ejemplo, este que es para múltiples emisores por planta. Le indicamos cuántos emisores por planta. En este caso voy a poner un emisor por planta. Ok, ha cargado ya el reporte. Y podremos ver el reporte de cada una de las válvulas. ¿Qué información tenemos? Tenemos el nombre de la válvula, la presión a la salida de la válvula, la presión a la entrada de la válvula, la pérdida de presión, el caudal, el tipo de válvula, el análisis. En este caso es un análisis sencillo, normal. Vemos las presiones, los caudales permitidos, las presiones permitidas, los caudales actuales, las presiones actuales. Tenemos el coeficiente de Christensen, la uniformidad en la emisión y el coeficiente de uniformidad de 95.8%. Tenemos también caudal promedio, 396.15 litros por minuto y el número de emisores por planta. Cuando me aparece en asterisco quiere decir que la presión está por fuera del rango. Vemos que la variación aquí de caudal es del 14.21 cuando teníamos una variación máxima permitida del 10%, lo que me otorga una variación de caudal de presión de 26.28 psi. Y así para las demás válvulas.